Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, estimados hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Hoy es un día especial, nos estamos dirigiendo a todo el distrito del Pacífico y también a donde llegue esta transmisión. Queremos desear grandes bendiciones sobre sus vidas. Les agradecemos por seguir esta transmisión. Les invitamos, si no se ha suscrito, para que lo haga, le dé like y siga esta página a través de la cual estaremos en contacto con todos ustedes, no solamente por este tiempo, por esta situación que estamos viviendo, sino que permanentemente estaremos compartiendo con ustedes mensaje de bendición a través de los medios que Dios ha puesto para poder comunicarnos. Quiero en esta hora compartir un mensaje con todos ustedes. La base bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 15 al 16. Vamos a ver, en esta hora quiero compartir el siguiente mensaje sobre los estorbos que tenemos muchas veces en nuestra visión. Dice así la palabra de Dios: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo les invito ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, para que hagas junto conmigo esta oración. Nos hemos gozado grandemente con estas hermosas alabanzas que ha dirigido este hermoso ministerio Jordán. Y ahora que su palabra bendiga nuestra vida y bendiga también a nuestra familia. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de dirigirnos a el distrito del Pacífico y a todas las personas a quienes llega esta transmisión. Yo te pido que ahí en su hogar, donde se encuentre, si por causas de trabajo tienen que estar fuera, ahí también envíes tu bendición en esta hora. Sea cual sea su situación, sea cual sea su condición, Señor, sabemos que tú tienes el control y sobre toda necesidad declaramos tu poder, declaramos, Señor, tu mano interviniendo en tu bendito nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Yo creo que en cada ocasión estamos escuchando estas frases, estas palabras. Y esto se complica más, creo yo, cuando en nuestra vida hace falta que nuestra visión esté limpia, que nuestra visión sea la correcta. Hemos leído una porción que nos habla claramente cómo muchas veces nuestra visión se nubla, y no hablo referente a la vista física, sino a la espiritual. Y bueno, aquí encontramos a dos personas que iban caminando, que conocían a Jesús, que habían estado cerca de él. Sin embargo, por esa ocasión ellos tenían un problema para identificarle. Dice la Biblia que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dice la versión Dios habla hoy, algo les impedía darse cuenta de quién era. Algo les impedía reconocer al maestro. Era el tercer día después de haber sido crucificado y él había resucitado muy de temprano. Unas mujeres habían ido al sepulcro y la tumba estaba vacía. Después otros discípulos y habían corroborado lo que estas mujeres habían dicho. Y estaba el rumor de que Jesús se había levantado. Sin embargo, ellos no, de alguna manera, no creían todo esto que se andaba mencionando. Y bueno, ese día de la resurrección, el Señor les aparece a estos hombres que iban. Uno de ellos, Cleofas, el otro no se menciona el nombre. Muchos dicen que puede ser el autor o alguien más, pero bueno, lo cierto es que la Biblia solo menciona el nombre de uno de ellos. ¿Qué les impedía reconocer al maestro? ¿Qué les impedía poder saber que Jesús iba a su lado? La Biblia dice que había un velo, y eso es indiscutible. Pero yo quiero sumar a esto lo que dice la palabra de Dios también en cuanto a actitudes que muchas veces nos hacen también un impedimento para reconocer a Jesús. Es decir,
Había un velo que les impedía reconocer al maestro, pero también ellos colaboraron. De alguna manera también ellos favorecieron esa falta de reconocimiento del maestro. Vivimos en días en los cuales hay mucha incertidumbre por lo que está aconteciendo, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en todo el mundo. Y yo creo que las crisis son oportunidades. Esta crisis es una oportunidad para ver la mano de Dios en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que está aconteciendo. Estos hombres tenían la oportunidad de convivir con el maestro. Él iba junto con ellos, pero no le reconocían. Yo creo que en estos tiempos sucede algo similar. El Señor nos quiere acompañar. El Señor quiere ser parte de nuestra vida, pero muchas veces las circunstancias no nos permiten reconocer, sentir su presencia o inclusive saber que Él está ahí a nuestro lado. Aparte de ese velo espiritual que les impedía reconocer a Jesús, yo encuentro tres características que no ayudaron mucho en estos hombres para reconocer al maestro. Y bueno, las voy a referir a continuación. Lucas 24, 13, 14 dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, es decir, 11 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. En primer lugar, estos hombres habían vuelto a sus afanes. Estos hombres habían vuelto a sus labores. Una vez que el Señor fue aprehendido, una vez que el Señor fue crucificado, hubo un esparcimiento de los discípulos. Muchos, ¿verdad?, volvieron a lo que eran sus labores antiguas. Muchos se desanimaron. Muchos, ¿verdad?, se afligieron por esto que había sucedido. Y estos personajes que se mencionan aquí, pues tal vez una vez más volvieron a sus labores, sus trabajos, a los afanes y la ansiedad también que les provocaba toda esta situación. Y es lo primero que quiero mencionar. Cuando nosotros nos dejamos envolver por el afán y la ansiedad, es algo que muchas veces nos impide reconocer que Jesús va a nuestro lado. Ellos iban apurados. Ellos querían llegar a ese lugar. Tenían que recorrer 11 kilómetros. Claro que no como ahora que todo está pavimentado y todo está tan a gusto para caminar, y más si es en vehículo. Ellos iban a pie. Y entre cerros y caminos difíciles iban a tardar un buen tiempo para llegar a Emaús. Y en ese apuro que ellos llevaban por llegar a la ciudad, ya habían acontecido muchas cosas en el día, desde la madrugada, que las mujeres fueron a la tumba, que también fueron los otros discípulos. Es decir, ya era tarde y ellos iban apurados. Cuando nosotros los seres humanos andamos apurados, andamos afanados, andamos de aquí para allá. Muchas veces esas prisas no nos ayudan a reconocer que Jesús está ahí, cerca de nosotros, queriendo entablar una conversación, queriendo entablar una comunicación con nosotros. Y es algo con lo cual nosotros tenemos que luchar. Esta crisis es una oportunidad. Muchas veces hemos dicho: es que no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para lo otro, porque hay tanto que hacer. Bueno, esta crisis nos está calmando. Nos están diciendo, y nosotros también insistimos, ¿verdad?, a quedarse en casa, a seguir a todo lo que se ha indicado por nuestro bien. Por eso las iglesias, hoy estamos entrando en esta nueva dinámica. En la mañana estuve en la transmisión de mi iglesia y fue algo, lo voy a confesar aquí, doloroso. Doloroso no porque nunca haya estado frente a una cámara o nunca haya hecho una transmisión. Muchas veces hemos estado en transmisiones. Doloroso es que estaba frente a una cámara, pero no estaba la iglesia, no estaban los hermanos, no estaba todo el equipo, todos los servidores, los amigos que van a la congregación. Y bueno, esta crisis nos ha detenido, nos ha confinado a los hogares, y eso es una oportunidad. Eso es una oportunidad, porque a veces los afanes
nos impiden reconocer a Jesús. Segundo lugar, ¿qué otra cosa encontramos aquí interesante? Dice el versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice la palabra de Dios que hablaban, dos cosas: hablaban y discutían. Analizando un poquito la palabra discutir, no voy a hablar de términos ni palabras griegas, ya lo estuve estudiando. Habla de una conversación enérgica, habla de una conversación subida de tono. Por eso la Biblia dice hablaban y discutían. No solamente hablaban, no solamente compartían opiniones, sino que discutían. Y fue precisamente cuando ellos discutían que se acerca el Señor. Y era tan fuerte la discusión, tan fuerte la plática que no le reconocieron. Había un velo, pero también había una discusión de por medio. Las discusiones, los pleitos que tenemos muchas veces en la vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar, nos apartan muchas veces de disfrutar la compañía del Señor, de sentir su presencia. Hoy precisamente, en estos tiempos, hay muchas discusiones y es una pérdida de tiempo estar en eso, que si el coronavirus aquí, que si fue puesto aquí, que si fue puesto allá, que es mentira, que esto, que lo otro. Hay tantas discusiones estériles que no nos llevan a nada y que muchas veces solamente están confrontando a las personas y nos apartan de la vista de lo más importante. Fíjate, Jesús mismo va ahí con ellos, pero era más fuerte la discusión. Estaban hablando de Jesús, pero no reconocían a Jesús. No nos vaya a pasar lo mismo a nosotros por estar tratando de encontrar el hilo negro a la situación. Dejemos a Jesús por fuera, dejemos su presencia. Mira, enfoquémonos. Dios nos da la oportunidad de estar en casa, Dios nos da la oportunidad de estar en familia, Dios nos da la oportunidad de poner un alto. Y sabes, esto habla mucho de que Dios quiere entrar a las familias y Dios quiere entrar a cada corazón. Dejemos por fuera las discusiones, porque las discusiones muchas veces dejan por fuera a Jesús, como en este caso. El Señor se acerca y bueno, estaba tan buena la plática, estaba tan bueno el chisme, estaba tan buena la discusión que aparte del velo, pues ellos no reconocían a aquel que iba caminando con ellos. Tercer lugar, tercer característica, hay algo muy importante aquí. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y esto para mí es una clave, un estorbo grande que tenían estos hombres, además del velo espiritual, para reconocer a Jesús. No solamente iban apurados por llegar a Emaús porque se les iba a hacer tarde, no solamente iban discutiendo y peleando que no reconocieron a Jesús, pero el Señor da en el clavo, da en el punto y les dice: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? No solo las discusiones, no solo los afanes nos impiden reconocer a Jesús y sentir su presencia. Aquí hay algo muy fuerte. El Señor sabe que en el fondo, no más que el afán y más que la discusión, todo eso se derivaba de una tristeza. Eso se derivaba tal vez de una frustración, de un desánimo que era tal vez para ellos difícil de controlar y lo externaban de esa manera. Hoy, triste y lamentablemente, vemos a muchas personas desanimadas. Encontramos a muchas personas que se sienten, ¿verdad?, frustradas por esta situación. Ojo con ello, porque a estos hombres, de alguna manera, eso colaboró para que no reconocieran a Jesús. Y el Señor les da la llaga. ¿Por qué están tristes? Yo te pregunto en esta hora: ¿por qué estás triste? ¿Por qué te sientes así? Una tristeza, una desilusión.
es un impedimento muchas veces para que nosotros reconozcamos a Jesús. Porque cuando esto nos envuelve, cuando esto nos atrapa, de alguna u otra manera, nos va encerrando más y cerrando más. Muchas personas, triste y lamentablemente, hoy viven en depresión. Hoy viven en una situación en la cual sienten que todo ha acabado, que todo ha terminado. Realmente aquí encontramos tal vez a dos hombres que se sentían, y esta expresión es fuerte también, fracasados. Se sentían decepcionados. Ellos de alguna manera esperaban que Jesús restaurara el reino, pero no de una manera espiritual, sino de una manera humana. Ellos querían, ellos anhelaban que el Señor les diera la libertad. Y sí lo hizo el Señor, pero no era lo que ellos o a la manera que ellos esperaban. Y entonces vemos a dos hombres apurados, afanados, peleando. Pero ¿sabes qué? Lo más tremendo es que son dos hombres que van derrotados, que van tal vez deprimidos, que van tal vez, ¿verdad?, con los sueños deshechos, porque su maestro había muerto. Había rumores, había voces que ese día había acontecido algo, pero era tanta la tristeza, era tanto el desánimo, era tanto el dolor que les impedía reconocer que Jesús iba a su lado. Yo alabo y bendigo al Señor porque esto me dice a mí, en el momento más triste, en el momento más difícil, en el momento más doloroso, sabes, todos nos pueden abandonar, pero hay alguien que nunca nos va a dejar, y es el Señor Jesucristo. Va a nuestro lado, va acompañándonos en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra desesperación. Y estos hombres, sin saberlo, sin reconocerlo, algo empezó a sentirse, algo empezó a moverse dentro de sus corazones. Y bueno, pudiéramos hablar de muchos estorbos más, pudiéramos hablar de muchos impedimentos más que nos favorecen que no veamos a Jesús. He mencionado el afán, las prisas de la vida. He mencionado los pleitos, las discusiones. He mencionado, ¿verdad?, a veces lo que es la raíz de todo, las tristezas, los desánimos. Pero la segunda parte, ya para ir finalizando este mensaje, quiero que veamos ahora la otra cara de la moneda. Porque estos hombres sí pudieron reconocerlo. Así como estorbaron al principio ellos mismos, después hubo algo que favoreció que sus ojos fueran abiertos. Dice Lucas 24, 28 y 29. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. ¿Cómo me da ternura esta expresión? Hizo el Señor como que iba más lejos, ¿verdad? Bueno, muchachos, aquí los dejo. Hasta la vista. Se hizo, ¿verdad? Se dejó desear. Pero dice la palabra de Dios, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Te das cuenta? Después de que hubo estorbos, ahora esos estorbos se empiezan a quitar, esos estorbos se empiezan a remover. ¿Cómo? Primer lugar, ellos ya no se conforman con que Jesús camine a su lado, como tampoco nosotros nos debemos de conformar con que, pues voy a la iglesia, estoy cerca de Jesús. Hay algo más importante. Dios quiere una relación más profunda, y Él nos da la oportunidad de elegir. Y ellos escogieron bien, dice la Biblia, ellos obligaron a quedarse diciendo: quédate, Señor, se hace tarde, no te vaya a pasar algo. Y realmente no era tanto que estaban preocupados por Jesús, es que sentían la necesidad de que Él siguiera con ellos, sentían la necesidad de seguirlo escuchando, sentían la necesidad de estar cerca de Él. Y lo obligan a quedarse, lo obligan a estar con Él. Hoy debemos hacer así los hogares, levantar un altar familiar en cada casa
cada familia para que nosotros obliguemos, entre comillas, ¿verdad? Más bien favorezcamos, pero así como dice la Biblia, obliguemos a que la presencia de Dios esté en nuestro hogar. La presencia de Dios esté en nuestra familia. Muchas veces despedimos la presencia de Dios. Muchas veces expulsamos la presencia de Dios con todo lo que mencionamos anteriormente. Pero ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora que estamos en casa, que estamos con la familia, es un tiempo, es una oportunidad de levantar un altar ahí. Es el tiempo, es la oportunidad de que Jesús llegue a casa. Invítalo a tu casa. Obliga a su presencia a que esté en tu casa. ¿Cómo lo vas a obligar? Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, dice el Señor, ahí estaré en medio de ellos. Hay muchas formas, ¿verdad?, que nosotros podemos hacerlo. Y yo te invito para que también tú invites a Jesús a tu casa. Establezcas un altar, una comunión con Él. Segundo lugar, algo que favoreció también que ellos abrieran los ojos y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate qué interesante. ¿Cómo empezó a caer ese velo? Cuando Él les hablaba. Cuando Él les compartió también lo que decía las escrituras. Porque cuando Él pregunta, ellos le contestan: ¿acaso eres el único que no sabes? Y luego Él les empieza a decir y a hablar la palabra que ya estaba escrita. Y entonces algo empezó a arder en el corazón de ellos, porque la palabra abre nuestros ojos espirituales. Así como la presencia de Dios en nuestra casa empieza a expulsar toda tiniebla, también su palabra empieza a despejar toda duda de nuestro corazón y empieza a quitar toda venda de nuestros ojos. Ellos no sabían por qué, pero su corazón ardía cuando Él les hablaba la palabra. Así como también debe de arder nuestro corazón cuando escudriñamos las escrituras. Hoy es un tiempo para que en casa lea la palabra de Dios. En primer lugar, busque su presencia a través de un altar familiar. Invites a Jesús a tu casa. Lean la palabra de Dios. Oh, qué queja muchas veces tenemos, ¿verdad? Es que no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. No tengo tiempo de ir a las escrituras. Pues hoy tenemos tiempo. Hoy tenemos oportunidad. Y esto que estamos diciendo, deseamos que se vuelva constante en nosotros. Una vez superada esta crisis, porque esta crisis va a pasar, yo lo creo. Tal vez el mundo cambie, tal vez algunas cosas van a ser diferentes, pero esta crisis va a pasar, y que todo lo que hoy estamos haciendo, alimentando en nosotros, fortaleciendo, después sea una constante. Que la palabra de Dios siempre, siempre inunde tu vida. Y termino con esto. La tercera acción, ¿verdad?, que ayudó, que favoreció tremendamente para que ellos abrieran los ojos y esa venda fuera quitada, la encontramos en el verso 30 y 31. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Dice la Biblia: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En tercer y último lugar, hay algo aquí muy poderoso, muy tremendo. ¿Cuándo es por fin que se les abren los ojos? Cuando están sentados a la mesa, cuando están practicando la comunión, el acto de alimentarse, de comer, es un acto que implica siempre comunión con todo aquel que está a nuestro lado. Nosotros tenemos comunión comúnmente con nuestra familia, comemos con nuestra familia, comemos con nuestros hermanos, comemos con todos aquellos que son nuestros amigos, y es un acto especial. Ellos reconocen a Jesús cuando están comiendo, cuando Él hace, ¿verdad?, toma esa acción. Él no es el casero, pero Él es el que toma el pan, Él es el que toma la iniciativa.
Él toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Cuando vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, cuando vemos, por ejemplo, la última cena del Señor con sus discípulos y algunos ejemplos más, y te lo dejo de tarea, puedes tú buscar en la palabra de Dios cuando Jesús comparte el pan. Y siempre va a ser la misma técnica que el Señor utiliza. Toma el pan, va a decir la Biblia, tú lo vas a verificar ahí en tu Biblia. Jesús toma el pan, Jesús lo bendice, Jesús lo parte y Jesús lo da. Entonces eso ya lo habían visto. Tienen, como alguien dice, hay un déjà vu. Ellos reconocen, caray, esto ya lo vimos. Esto lo vimos cuando se multiplicaron los panes y los peces. Esto lo vimos cuando estábamos cerca del Maestro, cuando convivíamos con Él. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice y lo da. Y dice la Biblia, entonces los ojos de ellos se abrieron. ¿Por qué? Porque ya tenían comunión íntima con Jesús. Nuevamente estaban en comunión con Él. Se habían apartado, lo habían dejado, lo habían abandonado, pero el Señor ya los había perdonado y ahora estaba tratando de restablecer esa comunión con sus seguidores, y lo hace con estos hombres de una manera muy especial. Fíjate, reconocen cómo comía el Maestro, porque lo vieron muchas veces hacerlo. Cuando tú tienes comunión con alguien, conoces muy bien sus gestos, conoces muy bien todo lo que hace, conoces muy bien sus frases, conoces muy bien sus chistes y tantas cosas. Pero en este caso, ellos reconocieron a Jesús cuando Él comparte el pan, porque recobraron la comunión con Él. Hoy también yo te invito a que tengas comunión con Jesús, que tu familia y tú tengan comunión con Dios. Eso va a quitar toda venda, eso va a quitar toda tristeza, eso va a quitar todo desánimo que pueda haber por la situación actual o por cualquier problema que tú estés pasando. Yo te invito en esta hora, para cerrar este mensaje, vuelve en comunión con Jesús. Tenemos el tiempo para hacerlo. Dice el hombre, no tengo tiempo. Pues ahora Dios dice, pues ahora sí tienes tiempo. Tiempo de orar, tiempo de altar familiar, tiempo de tener comunión e intimidad con Jesús. Es en la intimidad donde los ojos se abren. Es en la intimidad donde nosotros reconocemos plenamente la presencia de Dios. Es en la intimidad donde nosotros podemos recobrar nuestra vista espiritual. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y yo espero que nuestros ojos también sean abiertos en este tiempo, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, para que cada familia se vuelva a Dios, para que cada hogar sea un hogar, la iglesia, ¿verdad?, siga viviendo en cada hogar, en cada familia. La iglesia no se ha detenido, la iglesia no ha parado, la iglesia no ha muerto. Cristo vive, su iglesia también vive. Hoy es el tiempo, ¿verdad? Se ha quitado la oportunidad de estar en el templo, pero ahora vamos a inundar las redes sociales de la palabra y el mensaje de Dios, que venga a levantar vidas, que venga a salvar corazones, en el poderoso nombre de Jesús.